La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a este es su programa, este es su espacio que se llama Historia Azul, la historia de El Salvador. Estamos en el episodio 27, a iniciar el episodio 27, lo cual nos llena pues de una gran satisfacción. Ya estamos adentro del mes de septiembre, mes de la independencia patria del Salvador, como nos lo ha contado siempre la historia de bronce, ¿verdad? Pero donde hemos tratado de ampliar esos diferentes elementos. Siendo el siglo XIX, digamos, el siglo de nacimiento de lo que es El Salvador, eso es una época donde hay una cantidad de eventos sucediendo en todo, siempre, que dan forma a una amplia gama de situaciones que poco a poco van deviniendo o cesando y nos dan pie a lo que es el país que ahora conocemos. Continuamos en este segundo episodio, obviamente pues con Herbert Erquicia, nuestro conocedor de la historia de este programa, y con el invitado de lujo, don Roberto Valdés, el propio, ¿verdad? para terminar de contarnos bien cómo estuvo ese rollo de 1885. ¿Ah? Así que... Claro, bueno, perdón, Carlos, nuevamente pues estamos con Roberto Valdés Valle porque es un tema interesantísimo sobre su libro que lleva el título de Golpe de Estado, la Asamblea Nacional Constituyente de 1885. El episodio anterior pues hablábamos un poco de, digamos, de como una introducción al tema, ¿verdad? Al contexto. El contexto, pero por ejemplo queremos saber... ¿qué estaba pasando en 1885? Saldívar era el presidente y ¿qué pasó? ¿Por qué se fragmentó? O sea, ¿qué fue lo que... Y era liberal. Sí, liberal. ¿Qué fragmentó esta visión liberal de Saldívar con la de Meléndez, con la de los... ¿cómo se llama? Chachacasteros. También que me expliqué qué son los chachacasteros. Mira, ¿verdad? Solo para tener contexto, los liberales eran mayoría en esa asamblea. Sí. Los conservadores eran poquitos. Minoría, sí, una minoría. Pero igual se fragmentan. Y eso es lo que nos va a contar, porque ya no me adelanto, ¿verdad? Dejémoslo al hombre ser. Sí. Bueno, pues primero que nada agradecerles de nuevo por la invitación a este podcast. Ya te tenemos inventariado. Sí, hoy no te dejamos ir. Ajá. La verdad es que me la pasé muy bien en la semana pasada y muy ni sentí el tiempo, ¿verdad? Así es que les agradezco la oportunidad de poder continuar desarrollando un poco las ideas que expuse yo en el libro. Ubicándonos que estamos en el año 1885, que venimos de la caída del presidente Rafael Saldívar, que se da como a mayo de 1885, y la llegada al poder del general Francisco Menéndez. Saldívar cae más o menos en mayo, abril, y Menéndez llega a San Salvador el 22 de junio de 1885. Entonces, una de las cosas que él considera importante es que hay que refundar el país luego, digamos, de lo que él considera que el gobierno de Saldívar pues desvirtuó el proceso de reformas liberales que había arrancado en el 1871. Y entonces él dice, bueno, vamos a convocar a los pueblos para darnos al país una nueva constitución. Entonces se nombra la Asamblea Constituyente, que por cierto inicia sus sesiones el 15 de septiembre de 1885. Okay. Ese día se instaló. Francisco Menéndez tiene un discurso muy bonito, ¿verdad? En el que él dice, bueno, no es casual que estamos arrancando esta nueva etapa el 15 de septiembre, que es también el día en que muere Francisco Morazán,
lo asesinan, lo fusilan, ¿verdad? Entonces es una fecha muy simbólica. Sí. Muy simbólica para los liberales, ¿verdad? Claro. Y con la independencia, Francisco Morazán. Sí. Entonces, claro, Menéndez él quiere recuperar el espíritu, digamos, del liberalismo de la primera época. Un liberalismo de Morazán bastante radical, bastante anticlerical. ¿Radical en qué manera, por ejemplo? Por ejemplo, bastante en contra de la religión católica, ¿verdad? Digamos, de los privilegios. De la injerencia de la religión católica en el quehacer nacional del como Estado. País, estatal, gobierno. No en la fe de las personas. No, para nada, no. Entonces, digamos, en ese contexto se da esa asamblea que tiene mayoría liberal. Es decir, yo en el libro analizo el proceso eleccionario y voy probando cómo se va dando las elecciones, los candidatos, y realmente la mayoría la tienen los diputados liberales, lo cual es importante porque eso le permite a Menéndez y a los liberales, digamos, ratificar estas reformas que practicábamos en el podcast pasado, ¿verdad? Unas reformas secularizantes, en la que hay una separación de la iglesia del Estado, libertad de culto, libertad de opinión, de prensa. Entonces, todo eso se logra ratificar en las sesiones de la Asamblea, muy a pesar de la oposición del Partido Conservador, ¿verdad? Entonces, digamos, pues podemos dividir como en dos partes esa Asamblea Constituyente. La primera, digamos, donde se ratifica todo el Estado secularizante, el propiamente liberal. O sea, lo que ya se venía dando, digamos. Que estaba a tono con el mundo. No estábamos de parias, sino que estábamos 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 pidiéndonos poner en contexto global, porque no podés seguir hablando idioma del siglo XVII en el siglo XIX, ¿verdad? Es lo que estaba pasando en México. En Estados Unidos, Estados Unidos nunca padeció eso, pero en Europa había un montón de cambio. Y en la región, obviamente, ya lo dijimos anteriormente, en Guatemala y en Costa Rica. Ya Honduras y Nicaragua es más tardío, ¿verdad? Como sabemos. Viendo tu libro, los porcentajes de los diputados liberales son 64% y 36% de conservadores, como para entender esa porción, ¿verdad? Era mucho más. O sea, tenían la mayoría. Tenían la mayoría, ¿verdad? Absoluta, y no había digamos, no había manera de que el Partido Conservador pudiera limitar algunas acciones. Y fíjate que es bien interesante porque en esa asamblea en las elecciones participan algunos sacerdotes. Cosa que no había pasado por lo menos desde 1841. ¿Recordás alguno de los nombres de estos sacerdotes? Ahorita sí se me escapan de los que participaron en esta asamblea constituyente. Es decir, participaron como diputados. Como diputados. Como diputados, obviamente conservadores. Claro, ¿verdad? Entonces yo ahí analizo todos los debates que hubieron, ¿verdad? Por la aprobación de la libertad de cultos, de una educación laica, cementerios laicos, ¿verdad? Matrimonios laicos, civiles. Viendo tu libro, siempre oposición, al matrimonio civil, al divorcio, por supuesto, civil, los cementerios laicos, la educación pública laica, prohibir a sacerdotes a participar en política partidaria, libertad de cultos, una posición libertad liberal. De testar también, ¿verdad? Es un tema interesante. O sea, ¿qué tan libre eres de heredar tus pertenencias, lo que posees, ¿verdad? Esa es parte del liberalismo. Y creo que una cosa que siempre hemos tratado de hacer cuando llegamos a momentos como este que estamos hablando, es tratar de hacerle reflexionar a las personas que nos están escuchando que el país que conocemos no era así.
¿verdad? En ese momento no tenías libertad de nada. Es decir, la dominancia moral que trascendía a las leyes civiles que tenían los elementos religiosos eran tremendas. Si tú no estabas en gracia con la iglesia, te morías y no te podían enterrar junto con los demás. Sí. Tenías que ir a buscar tu palo de amate para que te guardaran ahí, ¿verdad? Y ojalá que no caiga un rayo. Pero el punto era que no era posible que te dijeran qué pensar, cómo heredar, cómo vivir. Eso iba en contra de las corrientes mundiales que estaban sucediendo en todos los países de avanzada. Claro. Y que Centroamérica, particularmente El Salvador, Guatemala, Costa Rica, eran considerados países muy avanzados. Muy avanzados. No crean que estas reformas eran fáciles de implementar. Ni de digerir por la población. En Ecuador fue muy difícil. Creo que una cosa que facilitó mucho esto era de que en esos momentos las asambleas estaban constituidas por los personajes y pensadores o las personas más cultas, más acomodadas, más económicamente pudientes. Era como, pensemos en la Cámara de los Lores ingleses, ¿verdad? Es decir, gente que tiene arraigo profundo en los países porque ha vivido siendo la propietaria de los medios de producción, de la tierra, de todos los elementos que hacen posible establecer políticas. Entonces llegan ahí y ahí sí hay un debate pues que es intrínseco a esa naturaleza de personas que tienen raíces profundas, que conocen su país, que lo defienden, que defienden su postura porque tienen historia. Importantísimo. Sí, no, personas muy educadas, muy eruditas. Cuando uno lee los periódicos del siglo XIX, a veces yo me he planteado y digo, escriben mucho mejor que en el siglo XXI. Los periódicos del siglo XXI, o sea, las redacciones malísimas, y tomando en cuenta que no había computadoras, sino que todo se escribía así a mano, y unos editoriales, unos comentarios. Es otro tipo de política, creo yo, digamos. También creo, también hay que... Y de políticos, ¿no? Sí, de políticos también. Hay que decirlo también que, esta clase política, pero también ese tipo de elegir a los políticos, ¿verdad? No todos tenían el acceso a elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Y mucho menos las mujeres. Entonces, también eso hay que tenerlo en claro, que es digamos, no sé si le podemos llamar democracia, pero... Aunque, por ejemplo, en el tema de la mujer, en los liberales del siglo XIX son los que más procuran, claro. Darle todas las igualdad de oportunidades a las mujeres. Sí, porque es parte del pensamiento liberal. Pues, ¿verdad? Eso tiene todo sentido. Entonces, yo considero que es una transformación profunda de la sociedad salvadoreña, de la manera de concebir el Estado, las relaciones con la religión, con la educación, la relación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Es decir, estos liberales sueñan con el día en que las mujeres sean profesionales, salgan de su casa, puedan escribir, puedan dedicarse. Que es la postura completamente opuesta a la de los conservadores. Sí, claro. Que desean mantener un status quo que se puede rastrear literalmente hasta la época colonial. Es un liberalismo, por eso yo insisto, es un liberalismo radical. Porque imagínate que a la mujer vota, se le da el derecho a votar hasta 1950. ¿Verdad? En la constitución de Óscar Osorio, de Osorio. Pero los liberales en 1885 ya están soñando con el día en que las mujeres puedan votar. Y volviendo a la esencia de este golpe de Estado, entonces, ¿existían facciones dentro de los liberales? ¿No era un solo bloque de liberales con una sola forma de ver las cosas? ¿O, siendo personas ilustradas, educadas, tenían diferentes ángulos para llegarle al mismo problema? Es que ese es como el gran
como la gran pregunta. Esa es la gran, o sea, bueno, de eso trata el libro de Roberto, ¿verdad? De eso trata el libro. Tratar de explicar por qué, si todo parecía tan bien, tan bonito, tan azul. Todo blue. Todo blue, que el presidente tenía una mayoría legislativa, constitucionalmente hablando, las tenía todas. De repente aparece un conflicto. Al interior entre la asamblea y el presidente. Entonces, el conflicto, uno tendería a pensar que es un conflicto entre liberales y conservadores, pero realmente todo el tema conservador lo dijeron, aprobado esto, rápidamente. Se me sientan por allá y no molesten, les dijeron. Lo resolvieron todos los problemas que tenga que ver con la secularización del Estado rápidamente. Que eran, digamos, las áreas en las que estaban de acuerdo todos los liberales. Todos los liberales. Que ya venía un proceso, y era un proceso. Desde el 1871. Desde Gerardo Barrio ya venían peleándose por esos temas. Exacto. Entonces, aquí... vamos a tener ese tema en esta temporada también. Cuando llegas al 1885, la cosa se resuelve fácilmente. Y parece que todo va a fluir. Todo va a fluir y todo va a terminar muy bien, pero de repente aparece un día lunes, aparece un periódico que se llama El Ojo. El Ojo. Que generó un terremoto. El ojo que todo lo mira. Entonces, en un periódico en el que aparecen unos actores políticos que se autodenominan chachacasteros. Chachacasteros. Me suenan a los Chichesters. Y entonces, claro, la pregunta es, bueno, me les adelanto. ¿Quiénes son los chachacasteros? ¿Y ese nombre? ¿De dónde viene? Y eso. Entonces, los chachacasteros son liberales, radicales, digamos, que comparten con este liberalismo secularizante, pero que entran en un conflicto de repente. El chachacasteros viene del el Chachacaste, que es un cerro que está en Cuscatlán, en el departamento de Cuscatlán, en la jurisdicción de Cojutepeque. Sí. Uno lo puede buscar ahí en Google Maps, ¿verdad? ¿Y se llama Chachacaste o Chichicaste? Porque ha de venir de lo mismo, me imagino. Pues, no sé si la raíz... El Chachacaste no está tan cerca de Cojute y está como en una zona bastante... Ahora, ¿por qué el Chachacaste? Porque en ese lugar hubo una batalla muy importante cuando estaba en la guerra contra Rafael Saldívar. Ahí en ese cerro... cuando él fue depuesto del poder. Sí, ahí se dan unas batallas entre los opositores a Rafael Saldívar. Ahí se hace fuerte el general José María Rivas, que fue muy importante en esa época. Y entonces, el héroe del Chachacaste se llama el general José María Rivas, aliado de Menéndez. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando ellos se autonombran chachacasteros, es que de manera subliminal están pensando o postulando que el general José María Rivas debe de ser el próximo presidente de la República, ¿entiendes? Porque una de las ideas de ellos es que ya Francisco Menéndez, ya había cumplido su tarea, había derrocado a Saldívar. Ahora viene un nuevo ciclo, nuevos políticos, y entonces lo que ellos dicen es que el presidente Menéndez no debe de presentarse a unas nuevas elecciones, ¿verdad? Y entonces, claro, el chachacasteros es una manera de decir, acordate, nosotros estamos a favor de los cambios, pero de un nuevo presidente, ¿me entiendes? Entonces, digamos, el general José María Rivas. San Rafael Cedro queda el cerro Chachacaste. San Rafael Cedro, ¿verdad? No está tan cerca de Cojute, pero no. Pero bueno, perdón. Pero es que, digamos, hasta deberíamos hacer una excursión. Sí, pero a tomarnos una sopa. Si lo tomamos desde la arqueología, de la guerra y eso y lo otro, podemos ir a tal buscar. Vez hasta podrías a buscar el dónde se dio la batalla, ¿no? Del cerro las balas perdidas, ¿verdad? Sí. O las piedras.
Pero perdón, Roberto, que te interrumpa. Sí, pero imagínate esto, yo todavía pensando que estaba en Cojutepeque, ¿no? Pero en realidad, o sea, existe ese cerro. Sí, claro. Entonces, esto generó un terremoto porque como que vienen proponiendo unas ideas que rompen con la idea de este liberalismo secularizante que había arrancado en 1871. Entonces hay como un nuevo paso. Y de hecho, una de las cosas que se les critica los liberales menendistas es que las ideas de los chachacasteros son demasiado avanzadas para un pueblo como El Salvador. Los acusan de un liberalismo demasiado avanzado, todavía mucho más radical que el propio. Son ultraliberales. Ultraliberales. Aquí en tu libro presentas, o sea, los dos grupos, ¿verdad? Los chachacasteros y los menendistas, ¿verdad? Que ya son las dos facciones de liberales al interior de la Asamblea Constituyente del 85. O sea, que si vos crees como que Menéndez se quedó cortito. Viejito, ya estuvo, ya necesitamos una nueva. Pero si solo duró, o sea, en este interim solo fueron meses. Sí. O sea, que lo querían realmente utilizar solo para hacer el golpe de Estado y de ahí quítate que venimos otros. Pero no. Pues. Pero porque el golpe lo da Menéndez. Claro, por eso. Pero los chachacasteros que pretendían que que decían ya cumplió su propósito, que era únicamente llegar, quitar al otro y darnos chance a nosotros. No era tan. Probablemente los chachacasteros han de haber dicho, bueno, pues esta es nuestra propuesta liberal, pero no la apoyó así Menéndez, ¿verdad? Realmente no lo sé. Eso es lo que no tenés que contar vos. Otro de esos momentos dentro de Historia Azul donde decimos, esta historia valdría la pena hacer la serie de Netflix. Mira, cómo fue deben haber habido, como en todas estas cosas, intrigas, traiciones, mentiras, espionaje adentro de ellos mismos. Carlos Arévalo como Francisco Menéndez. No, hombre. Pero fíjate para que veamos como por dónde iba el conflicto, ¿verdad? Y por qué va más allá de un simple. Es como otro tipo de liberalismo. Son cosas que hasta el momento ahora uno diría realmente está complicado. Por ejemplo, ellos defienden dentro de la propuesta la libre portación de armas. Los chachacasteros. Sí, eso es bastante radical, digamos, para. Me agradan a mí los chachacasteros. Que es como. Pero es que fíjate, es como, digamos, bueno, en Estados Unidos, ¿verdad? Existía la libre portación de armas. Existe. Exacto, ¿verdad? Entonces, digamos, es como una concepción, yo no sé cómo pensarla, cómo plantearla, porque nunca nos han hablado de esto los historiadores, ¿verdad? Yo creo que es, a ver, yo me acuerdo muy muchacho, muy cipote los adultos, todos andaban armados y el que no tenía pistola, no sé. En el campo también. En la ciudad, en el campo, en todos lados, todo el mundo tenía su pistola. Pero es que sabes sus pistolas. No todo el mundo, pero sí bastante. Pero los amigos de tu papá, por ejemplo, más de alguno tenía su, ¿verdad? Sí. Vale, entonces mi punto es que sea de agua. De blower. Mi punto es que quizás aquí lo que está en juego es, hagámoslo, pero hagámoslo ordenado, ¿verdad? Tengamos reglas, tengamos leyes para que cualquiera lo pueda hacer. Entonces es como. Yo siento que es como que Menéndez les decía, sí, pero el pueblo salvadoreño no está listo para esto. Eso decía Menéndez, obviamente. ¿Verdad? Y por ejemplo, es que imagínate. Pero no solo era que el pueblo portara armas, o sea, que todos pudieran tener libre portación de armas. También pero es que todos tenían. En la práctica, seguro, si lo tenían en 1970. Sí, pero pero estamos hablando, hace un siglo. Por eso te digo, donde había todavía menos controles efectivos de las cosas. Sin duda alguna, era más fácil o tal vez difícil encima. La propia, el propio conseguir un arma era posiblemente más difícil, pero una vez lo tenías, ¿cómo te controlaban? Pero fíjate que lo que pasa es que yo lo que siento es que lo que yo descubrí es que el tema de la libre portación de armas estaba aceptado desde la Constitución Federal. Y eso
ya te cambia la perspectiva. Es decir, duró la federación, uno de los derechos de los centroamericanos era portar el arma, y después de la federación varios países, Costa Rica, Guatemala, entonces, Honduras. Francisco Menéndez estaba como... Lo que pasa es que estaba creando las condiciones para que su gobierno fuera más suavecito, con menos obstáculos. Ahora, entonces vos, si unís la libre aportación de armas a otro derecho que ellos establecen, los chachacasteros, que es el derecho de insurrección del pueblo. Qué bonito eso. Entonces, claro, ya Menéndez dice, bueno, a la gente tiene derecho a insurreccionarse, estoy diciendo, y tienen armas, y no se las puedo quitar. Le quitas el derecho a la gente de tener armas. ¿Cómo se van a levantar si ya, es decir, ¿verdad? Eso te garantiza como gobernante que tengas una vía expedita para hacer lo que querrás decir. Entonces, digamos, son artículos de la Constitución que ponían muy nervioso al presidente Menéndez. En tu libro, en tu libro que estoy viendo ahora mismo, dice, bueno, ¿cuál era la agenda de los chachacasteros? Si querés, y dice, bueno, derecho de insurrección, ¿verdad? Libre portación de armas. Presidente no puede dar órdenes directas al ejército sin la mediación del ministro de Defensa. Son antiunionistas, ¿verdad? En el sentido de centroamericano, ¿verdad? Restricciones a los derechos políticos de los centroamericanos, salvadoreños por nacimiento, solo nacidos en el territorio, ¿verdad? Solo puede ser presidente, ministros de Estado y diputados los nacidos en el territorio salvadoreños. Entonces, sí, porque es parte de lo que viene después, ¿no? Fíjate que pero ahí veo coincidencias con Saldívar, ¿verdad? Ahí veo algunas coincidencias con Saldívar. O sea, estamos hablando de la formación del Estado Nacional salvadoreño bien nacionalista, ¿verdad? Es que no la visión más abierta y por eso te decía lo de la serie de Netflix, porque, a ver, ¿en qué momento? Fíjate bien, hay varias coincidencias con las propuestas de Saldívar, pero estos chachacasteros participan en el derrocamiento de Saldívar. ¿Dónde habrá estado la mala sangre? Esa es la pregunta. Mira, es meterse al intríngulis del golpe, ¿verdad? Pero es como muy difícil probar, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, lo que yo en el libro, o sea, lo que yo trato de decir es cómo, o sea, ¿qué generó el conflicto? O sea, ¿por qué? ¿Fue un conflicto menor? ¿Fue una discusión menor? ¿O fue una discusión realmente seria, verdad? O sea, para que el presidente de fundamento haya decidido suspender esto, darle un golpe al soberano, es que realmente atentaba contra algunos de sus principios políticos. Por ejemplo, Menéndez era firme defensor de la República Centroamericana, de reconstituir a Centroamérica como una sola nación, y ahora vienen estos chachacasteros y te dicen, no, para ser salvadoreño hay que nacer, para ser presidente, para ser presidente, para ser diputado, tienes que nacer en el territorio salvadoreño. Y salvadoreños solo nacidos en el territorio. Sí, también no podías obtener... hijos de salvadoreños nacidos en San Francisco. Pero fíjate que el tema era de que, digamos, para ser presidente, según Menéndez, bastaba con que vos hubieras nacido en algún país de Centroamérica. Entonces los chachacasteros dicen, no, se acabó, ¿verdad? Solo puede ser presidente el que nació en el territorio. Mira, y del 100% de los diputados liberales tenés en tu libro que el 82.7 son chachacasteros, y solo el resto, el 17.30 perdió el control, son menendistas. Entonces pierde el control. Totalmente. Por eso le da vuelta a la asamblea. Sí. Vale, pero eso es importantísimo, porque al final nunca se logró otra vez una república federal, nunca, ¿verdad? Quiere decir que de una forma u otra hubo compromisos y hubo concesiones, porque está bien, no vamos a ser centroamericanos, pero tampoco podés hacer estas cosas. Pero igual, quiere decir, imagínese en El Salvador o en Honduras que hubiera un presidente nacido en El Salvador, o en Guatemala un presidente nacido en Costa Rica. Lo consideramos hasta como una abominación. Pero antes pasaba. Pero eso se lo debemos a los chachacasteros y a este entorno de 1885 donde se definió eso.
interesantísimo. Esa idea de que, digamos, para ser... Es la consolidación del país, del territorio. Del de un Estado-nación, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Pero es un Estado-nación. Chiquito pero matón. ¿Verdad? Porque incluso los chachacasteros dicen, miren, aquí los salvadoreños son los únicos que han sido fieles a las tradiciones de Morazán, ¿verdad? Y de la Federación. Es el único país, porque lo cual es cierto. Seguían elevando a Morazán, ¿verdad? Siendo ellos tan nacionalistas, sí, ¿verdad? Porque digamos, El Salvador es el único país donde han habido presidentes de Honduras, presidentes de Nicaragua, pero entonces ellos dicen, vayan a Guatemala a ver si ellos van a aceptar un presidente nacido en El Salvador. Claro. Entonces ellos te dicen, ya, dejémonos de cuentos. Los únicos que defienden estas cosas son los salvadoreños, los liberales menendistas. Ya es tiempo de que El Salvador se consolide como una nación total. Y creo que en cierta forma, a ver, pensando como salvadoreño de aquel entonces, sin duda alguna, en un momento dado decís, bueno, pero si yo estoy dispuesto, pero los demás solo se aprovechan un momento, ¿verdad? Exacto. Porque creo yo que ese era un poco el sentir. Nuevamente, la naturaleza humana se ha impuesto sobre las decisiones. Y es una naturaleza humana que si la podemos al momento de expresarla, los amigos oyentes dicen en buen salvadoreño, pues sí, chis, ¿verdad? Sin duda alguna estamos conectándonos en ese momento con el pensamiento de los chachacasteros, y vemos también en la antítesis en la gente que piensa como pensaba Menéndez. No hay ninguna duda que si encontráramos la forma para que como centroamericanos pudiéramos hacer más, sería grandioso, pero creo que nos falta todavía ponernos de acuerdo en varias cosas. Yo lo que digo es, ¿a quién nos parecemos más como nación? ¿Al país que pensaba Menéndez como parte de una federación? ¿O nos parecemos más a la idea de los chachacasteros? ¿Verdad? Sí. Yo creo... quiero decir esto porque es importante, porque digamos, bueno, durante el siglo XIX, ¿verdad? En el momento que estamos hablando, muchos de los presidentes en El Salvador tenían que ser casi que legitimados, ¿verdad? Por el presidente de Guatemala entonces... Pero eso era recíproco, pero bueno, era una cuestión ahí... no sé si tan recíproco, pero bueno, el caso de Saldívar con Justo Rufino Barrios, pero que luego terminan siendo enemigos, ¿verdad? Entonces, todo esto, entiendo la visión de los chachacasteros, que es más de un Estado-nación, son más nacionalistas, ya no tienen aquella idea de la nación centroamericana como tal, ¿verdad? Que nosotros pensamos que eso es lo más propio de los costarricenses, fíjate, que los costarricenses son los que han sido anti-unionistas, pero realmente son los chachacasteros liberales. los menendistas. Bueno, los menendistas no, ellos son los que querían. Ellos son liberales radicales, rojos, panteristas, unionistas, a ultranza, según tu libro, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a terminar de ver en el otro episodio. Bueno, mira, yo creo que ha sido, ni sentís el tiempo realmente, buenísimo. Increíble aprendizaje, tantas cosas con las que podemos relacionarnos y reflexionar sobre quiénes somos, sobre qué es lo que nos ha llevado a ser el país que somos, las personas que somos. Roberto, nuevamente, infinitas gracias, pero no nos podemos quedar así. Tenemos que darle finalización a este tema. Así que estás conminado a aparecer en el episodio número 28, que es el siguiente de la próxima semana. Sí. Muchísimas gracias a todos. Herbert, por supuesto. Pues yo sigo aquí con los filósofos, ¿verdad? Pero pensando que en episodios como estos y como otros también, aprendemos tanto, ¿verdad? Aprendemos muchísimo. Voy a citar a Descartes, que decía: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Así que claro. Muy bien, ¿verdad? Ahí te encargo una de Séneca o de Marco Aurelio. Vaya, por ahí vamos.
Bueno, pues nada, muchísimas señor, gracias. Muchas gracias a ustedes por gracias, Roberto. el tiempo y la paciencia, ¿no? Ya te vamos a esconder las llaves del carro para que no te puedas irte. Solo espero que no se haya puesto demasiado enredada la al discusión, contrario, está buenísimo. ¿verdad? Y que haya quedado Acordate como de demasiado- Aristóteles, de cómo deshacían los nudos. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Historia Azul se publica cada semana en nuestras diferentes plataformas y en YouTube también como un audiovisual que permite a la gente conocer un poco más acerca de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sb.